Hola, buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les saluda Mayvi Rondón y en nombre de todo el equipo del Centro Latinoamericano de Estudios de Investigaciones Jurídicas les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de las jornadas de procedimiento administrativo en América Latina, correspondiente a Colombia, organizada por CENLAE para el aula virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. En la mañana de hoy contaremos con la disertación a cargo de los profesores invitados Ciro Huechat Medina y Jorge Santos Rodríguez, con la conferencia titulada El procedimiento administrativo en Colombia, reflexiones sobre su reforma. Es importante comentar que la reforma al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo fue adoptada en Colombia en este año 2021, así que estará muy interesante la dinámica de esta mañana. Iniciamos con el profesor Ciro Huecha Medina, quien referirá a la reforma del procedimiento contencioso administrativo en Colombia, desde las medidas cautelares, los recursos, las acciones contencioso administrativas, los medios electrónicos y las audiencias en el proceso contencioso administrativo. Antes de dar la palabra al profesor, vamos a conversar sobre las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero agradecemos que por favor tengan sus micrófonos apagados o cerrados durante toda la transmisión y olviden compartir pantalla para los que se encuentran en la plataforma Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito, a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes se encuentran en la plataforma digital YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar mayor número de participantes, por favor hacer una pregunta o comentario por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. El profesor, vamos a presentar a nuestro profesor invitado, el profesor Ciro Huecha Medina. Es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, tiene doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio, en Filosofía en la Universidad de Salamanca, España, maestría en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Derecho Administrativo, es magíster de la Universidad Libre de Colombia, especialización en la Universidad de Salamanca en Derecho Administrativo y también cuenta con una especialización en la Universidad Santo Tomás, Bogotá, en Derecho Administrativo. En sus actividades de docencia ha sido docente invitado Máster 2 de Derecho Público Comparado, Máster 2 de Colectividades Territoriales de la Escuela Doctoral de la Universidad de París, así como docente invitado Máster 2 de Derecho Público Comparado, Máster 2 de Colectividades Territoriales en la Universidad de París I, Panteón Soborno. Es docente invitado en contratos administrativos en la Universidad del Rosario, Bogotá, y docente de cátedra en pregrado y posgrado y en el doctorado en Derecho y en la maestría de Derecho Administrativo y en la especialización en Derecho Administrativo de dicha universidad. En la Universidad Libre de Colombia también ha sido docente en la maestría de Derecho Administrativo, en los módulos Contratos Administrativos y también en la Universidad de Medellín, Universidad Santo Tomás, Universidad Libre del Socorro. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás Tunja en varios periodos y ha sido director del doctorado en Derecho, director de la maestría en Contratación Pública. Le damos la más cordial bienvenida al profesor invitado, Ciro Huecha Medina. Bienvenido, profesor. Gracias, estimada Mayvi, muy amable a CENLAE por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes. Le presento un saludo muy especial a mi compañero, al doctor Jorge Santos, una persona muy reconocida en nuestro país. Para mí es un orgullo poder compartir estos momentos con él. Muy amable a todos los que se conectan, muy gentiles por estar con nosotros. Se me ha invitado en el día de hoy para que hable del procedimiento administrativo y del procedimiento contencioso administrativo para hacer algunas reflexiones que se pueden realizar a partir de la reciente reforma de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo implementada a través de la Ley 2080 de 2021, una ley muy reciente. Si bien es cierto, como lo presentaba Mayvi, hay algunos grandes temas que están planteados frente a los cuales
debería hacer planteamientos, lo vamos a hacer de una manera que no vayamos al campo de lo que va a tocar el doctor Jorge y que podamos concretar para poder, de acuerdo al tiempo que se nos ha dado, poder tratarlos lo más específicamente que se pueda. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en Colombia se divide en dos partes. Una primera parte que hace referencia al procedimiento administrativo y una segunda parte al contencioso administrativo, es decir, a los trámites que se surten ya ante la jurisdicción. Porque para ir a la jurisdicción, pues es necesario que se haya adelantado una actividad, una actuación administrativa. Entonces, la ley 1437 del 2011 ha sido reformada, ha sido modificada por la ley 2080 del 2021 en algunos aspectos, no en su totalidad. Lo que yo voy a tratar de hacer es mirar algunas actuaciones del procedimiento administrativo que, desde el punto de vista de su control de legalidad, nos permitan concatenar con el contencioso administrativo y algunas de las instituciones a que hizo referencia la profesora Mayvi y verificar si han tenido alguna incidencia, si ha habido alguna incidencia en la reforma o en las modificaciones realizadas por la ley 2080 de 2021. Entonces, ¿qué implica procedimiento administrativo? Procedimiento administrativo implica actuaciones ante la propia administración, ante las entidades públicas. Esas actuaciones que se surten ante las entidades públicas, pues pueden surgir o de manera oficiosa por una entidad pública o a petición de parte derivada o proveniente de los particulares o en el cumplimiento de un deber legal. Entonces, cuando un particular va a acudir a la jurisdicción, por regla general lo hace a través de solicitudes. El Código de Procedimiento Administrativo tiene unos requisitos para que cuando un particular va a acudir ante una entidad pública sean cumplidos. ¿Cómo se formulan las peticiones ante las entidades públicas? Entonces, y con la reforma de la ley 2080, lo más interesante de la reforma de la ley 2080 es que, pues es la implementación, pero más que la implementación es la ratificación, como lo irá a tratar el doctor Jorge, de los medios electrónicos en esas solicitudes que se hacen ante la administración. ¿Por qué? Porque en el sistema jurídico colombiano ha existido una tradición en el sentido de que las solicitudes que se formulan ante la administración, pues se hacen a través de medio escrito, Resulta que con la pandemia, con todo este problema del COVID, desde el año pasado se había dictado un decreto legislativo. Los decretos legislativos en el derecho, en el sistema jurídico colombiano, son regulaciones normativas con fuerza material de ley, del mismo nivel jerárquico que la ley que puede expedir el presidente de la República como consecuencia de estos estados de excepción o de emergencia que nosotros estamos viviendo en todos nuestros países. Resulta que en el año 2020 se había dictado un decreto 491, un decreto legislativo, es decir, con fuerza de ley, regulando la actividad frente a las actuaciones que se surten ante la administración. ¿Para qué? Ese decreto lo que buscó fue como garantizar el distanciamiento social para tratar de evitar que se propagara esta pandemia. Entonces, ese decreto lo que permitió es como afianzar, porque ya se podía hacer en el sistema jurídico colombiano, como afianzar que las actuaciones ante la administración se hiciesen por medios electrónicos.
se hiciesen por medios electrónicos. ¿Ya se podían hacer en Colombia? Sí se podían hacer en Colombia, porque a partir del artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo, artículo 53 y siguientes, existía una regulación que permitía el acudir ante las entidades públicas a través de los medios electrónicos. Pero este decreto, de manera específica, lo que va es a acrecentar la posibilidad para que se acudan ante las entidades públicas, a través de medios electrónicos. Y entonces, las peticiones por medios electrónicos, las notificaciones entonces también por medios electrónicos. Y las decisiones, que son la consecuencia o lo que se va a notificar, también por medio electrónico. Pareciera que ese decreto 491 era una novedad, pero no era ninguna novedad, porque en el sistema jurídico colombiano ya existían los medios electrónicos. Tal es así que el propio código del procedimiento administrativo hizo referencia, entre otras, a una institución, pareciera novedosa, pero no, como es el acto administrativo electrónico. El acto administrativo electrónico. Entonces, esa regulación del 2020 afianzó los medios electrónicos. Pero existieron otras regulaciones normativas en el procedimiento administrativo que trataron de afianzar los medios electrónicos, como fue el decreto 537, también decreto legislativo, como fue el decreto 537 del 2020 en asuntos de contratación pública. Y ese decreto, también buscando el distanciamiento social, lo que propendió fue por incentivar las actuaciones ante las entidades públicas, ya en este caso, en los asuntos de contratación pública, a través de medios electrónicos. Por ejemplo, las audiencias públicas que se surten en los procedimientos de selección de contratistas, dice el 537, entonces serían por medios electrónicos. Bueno, ese decreto 537, que al lado de otro que ya habían dictado, idéntico, que fue el 440 del 2020, reguló muchos aspectos de la contratación pública, como la urgencia manifiesta, que no era necesario porque ya estaba, como la revocatoria del acto de apertura de un proceso de selección de contratistas. Todas estas regulaciones buscando dar instrumentos a las entidades públicas para realizar los procedimientos administrativos ya en asuntos de contratación. Entonces, lo que yo quiero decir es que las regulaciones normativas actuales con la reforma lo que trataron fue de acrecentar la posibilidad de que las personas acudan ante la administración pública a través de medios electrónicos. Por eso, como lo irá a decir el doctor Jorge, vienen los actos administrativos electrónicos, el expediente electrónico, la sede electrónica, las notificaciones electrónicas, todo ello, uno con esta idea que se ha formado del distanciamiento social, pero todo ello, la regulación normativa de la reforma, parece ser para agilizar el procedimiento administrativo. ¿Qué diría yo? Que lo más importante en esta primera parte del código en cuanto a la reforma, como lo irá a decir el doctor, es la implementación de los medios electrónicos. Pero más que implementación es como la confirmación, la reafirmación de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Y entonces, esa actuación y ese procedimiento administrativo es susceptible de un control de legalidad.
es susceptible de un control de legalidad en vía administrativa y en vía contencioso administrativo. El control de legalidad en vía administrativa en el sistema jurídico colombiano se hace a través como de dos formas, diría yo. Una de los recursos en vía administrativa y otra de una institución denominada de la revocatoria directa. De la revocatoria directa de los actos administrativos. Entonces, en asuntos de recursos en vía administrativa, para el control de legalidad de la actuación de la administración, la reforma de la ley 2080, yo no le percibo mayor cosa. No dicen mayor cosa. Es decir, que se hayan modificado los recursos en vía administrativa, pues no ha existido una reforma que yo pueda decir sustancial en ese aspecto. Siguen existiendo los recursos de reposición, de apelación y de queja en los términos que se venían dando en el Código de Procedimiento Administrativo. Es decir, para nuestro sistema jurídico, la ley 1437 del 2011. ¿Qué podría ser la modificación? ¿Qué podría ser? Pues que los recursos se interpongan por medios electrónicos. Pero la esencia de los mismos no cambia. Cuando se interpone un recurso de reposición o de apelación, lo que se quiere en el sistema jurídico colombiano es que se revoque, se aclare, se modifique o se adicione un acto administrativo. Hay algunas modificaciones que no quiero hacer una alusión a profundidad porque creo que eso es lo que hablará el doctor, en asuntos sancionatorios y en asuntos fiscales, por ejemplo, frente al término de interposición del recurso y a los efectos, por ejemplo, en asuntos fiscales, si no se resuelve el recurso de apelación en los 3 meses siguientes, que operará un silencio administrativo positivo. Eso puede ser alguna modificación. En cuanto a la revocatoria directa, pues tampoco la modificación es sustancial frente a ese control de legalidad de los actos administrativos. Y la revocatoria directa va a operar cuando en un escenario distinto a los recursos se le solicita a la administración revoque un acto administrativo. Se lo solicita a petición de parte, será que lo hace una persona o la administración lo puede hacer de manera oficiosa. Las causales de revocatoria de los actos administrativos previstos en el Código de Procedimiento, en el sentido de que el acto sea contrario a la Constitución o a la ley, que cause agravio justificado a una persona o que atente contra el interés público o social, siguen idénticos. El procedimiento sigue idéntico. Si esa petición de parte, el término para resolver la revocatoria, los 2 meses, sigue idéntico. Yo podría decir que la reforma sería es que yo lo puedo hacer por medios electrónicos. Puedo hacer esa solicitud por medios electrónicos. En esta parte primera del código se ha venido hablando mucho de que se reformó el artículo 102 de la ley 1437, del 2011 en los asuntos de extensión de la jurisprudencia. En el sistema jurídico colombiano existe una institución que es la extensión de la jurisprudencia. Cuando a una persona se le reconoce un derecho a través de una sentencia de unificación, otra persona le puede solicitar a una entidad pública en trámite administrativo, en vía administrativa, que se le extienda esa jurisprudencia,
que se le extienda esa jurisprudencia a esa persona porque supuestamente está en las mismas circunstancias o situación fáctica o jurídica a aquel a quien se le reconoció, a quien se le reconoció un derecho. Entonces, la persona o el particular le puede solicitar a la entidad pública le extienda la jurisprudencia y le reconozca ese derecho a través de una solicitud motivada, aportando las evidencias, es decir, las pruebas que tenga en su poder o indicando cuáles reposan en la entidad pública, indicando cuál es la sentencia de unificación que haya dictado el Consejo de Estado, ya sea en su sala plena o en sus secciones. Aunque el Código de Contencioso Administrativo habla de sentencia de unificación del Consejo de Estado en el sistema jurídico colombiano, cuando la Corte Constitucional ha hecho el control de constitucionalidad de estas normas, ha dicho que lo primero que se debe extender es una sentencia la sentencia de la Corte Constitucional. La reforma de la Ley 2080, ¿qué evidencio yo en esta primera parte del Código? Resulta que la autoridad administrativa se podía sustraer de extender la jurisprudencia indicando que quien solicitaba la extensión no se encontraba en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas frente a aquel a quien se le había reconocido el derecho. Pero había un evento que era bien interesante frente al cual la entidad pública o la autoridad administrativa se podía sustraer a esa extensión de la jurisprudencia. ¿Y era cuándo? Cuando la autoridad administrativa consideraba que la interpretación que había hecho el Consejo de Estado no era frente a una regulación normativa, pues en el fondo era equivocada. Se apartaba de esa interpretación que hacía el Consejo de Estado. O sea, era como decir, oiga, no estoy de acuerdo, considero que no es coherente, que no es adecuada la interpretación que hace el Consejo de Estado de una regulación normativa, y entonces se abstenía de extender la jurisprudencia. Ese inciso, esa regulación fue suprimida. ¿Por qué? Porque ya la autoridad administrativa no se puede apartar, digámoslo así, de la interpretación que hace el Consejo de Estado en una unificación de jurisprudencia frente a una regulación normativa. Entonces, esa actuación administrativa, que en principio tiene un control de legalidad a través de recursos y a través de revocatoria directa, cuando la actuación administrativa cobra firmeza y ya se han surtido los trámites ante la administración, pues lo que queda es un control de legalidad frente a la jurisdicción. Es decir, acudir ante el juez para ejercitar ese control de legalidad. ¿A través de qué? Pues de un procedimiento jurisdiccional. Y entonces lo primero que hay que hacer es mirar cuáles son las acciones o recursos contenciosos, o como se denominan en el sistema jurídico colombiano, los medios de control pertinentes para ejercitar ese control de legalidad. Pues resulta que en medios de control no cambió mayor cosa. ¿Por qué? Porque los medios de control en el Código de lo Contencioso Administrativo están previstos a partir del artículo 135 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo. Y resulta que hablan de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad de restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, nulidades electorales, nulidad de cartas de naturaleza y unas acciones constitucionales como la tutela, la repetición, la acción popular, la acción de grupo y otras
pero estas no tuvieron mayor modificación. No tuvieron mayor modificación. Lo que se incluyó fue un artículo nuevo, la ley 2080. La ley 2080 incluyó un artículo nuevo como un nuevo medio de control. Hay un solo nuevo medio de control que corresponde al artículo 136A. 136A, que se denomina control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. A ver, no había hecho alusión a esto porque creo que es el tema del otro profesor. En actuación administrativa hay unos procedimientos de responsabilidad fiscal. Esas decisiones con responsabilidad fiscal tenían control de legalidad en el sistema jurídico colombiano, tenían control de legalidad en el sistema jurídico colombiano a través de las acciones o recursos contenciosos que ya estaban previstos en la ley de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. Es decir, ante una nulidad y restablecimiento del derecho o una simple nulidad. Ahora, con la reforma, una decisión con responsabilidad fiscal tendrá control automático de legalidad. ¿Qué es lo que significa? Que si a una persona la sancionan fiscalmente, la Contraloría General de la Nación o las Contralorías Territoriales tendrán que enviar dentro de los 5 días siguientes esa decisión al contencioso administrativo para surtir el control inmediato de legalidad, el control automático de legalidad. Y es decir, que el contencioso administrativo pues va a desarrollar lo que antes, se daba como o se derivaba de una acción contencioso administrativa o de un recurso contencioso administrativo o de una demanda contencioso administrativa. Pero ahora existe un control automático de legalidad. Esto ya se venía dando en el sistema jurídico colombiano, pero no frente a asuntos de responsabilidad fiscal. Porque el artículo 136 del Código de lo Contencioso Administrativo de Colombia ya hablaba del control inmediato de legalidad frente a actos de carácter general que se dictaban en los estados de excepción. Por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, muchas autoridades administrativas, como consecuencia de este estado de emergencia, les tocó dictar actos administrativos derivados de esos actos legislativos, les tocó dictar esos actos administrativos con fines de conjurar la crisis, con fines de conjurar la pandemia. Entonces, en el sistema jurídico colombiano se dictaron esos actos administrativos, pero esos actos administrativos ya tenían, con fundamento en este 135 y la ley de los estados de excepción, de emergencia, un control inmediato de legalidad. Y las autoridades administrativas tienen que enviar esos actos a la jurisdicción. Si no los enviaban, la jurisdicción podía o puede asumir el control de legalidad de manera oficiosa. Por eso en el sistema jurídico colombiano, la regla es que las actuaciones son rogadas en el contencioso administrativo. Pero es la regla general, pero no es absoluta, porque excepcionalmente también la jurisdicción, las actuaciones jurisdiccionales contencioso-administrativas son oficiosas, como en este control inmediato de legalidad. Entonces, en medio de control, en recursos contenciosos, en acciones contencioso-administrativas, la verdad que lo que se implementó fue un nuevo medio de control o un nuevo recurso contencioso administrativo, que es el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. En medidas cautelares, creo que el tiempo ya me está apremiando, en medidas cautelares no hubo una mayor reforma sustancial. No hubo una reforma sustancial. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares siguen siendo las mismas. En el sistema jurídico colombiano hay varias clases de medidas cautelares. Esas medidas
preventivas, precautelativas para garantizar la efectividad de la sentencia y de los procesos contenciosos administrativos, siguen siendo idénticas. Son medidas de suspensión provisional de actos administrativos, son medidas anticipativas, son medidas preventivas, son medidas conservativas. Siguen existiendo. ¿Qué se reformó? En asuntos de recursos. En asuntos de recursos. Resulta que antes de la reforma, cuando el juez decidía sobre una medida cautelar, entonces, si la medida cautelar se concedía, había recurso frente a la medida cautelar. Que por regla, dependiendo si era un procedimiento de primera o de única instancia, pero por regla era la apelación, si se concedía una medida cautelar. Pero si no se concedía la medida cautelar, si se negaba, no había recurso frente a esa negativa. Ahora la reforma, lo que yo percibo frente a la reforma de la ley 2080 es que frente a medidas cautelares, sea que la nieguen o sea que la otorguen, procede el recurso. Procede el recurso correspondiente. Depende si el proceso es de única instancia o de doble instancia, para mirar si es un recurso de apelación o posiblemente un recurso de súplica. Pero en cualquier evento sería reposición, porque en principio con la reforma sí cambian en algo, y a mí me parece en mucho los recursos en vía contencioso administrativo. Frente a recursos, en el sistema jurídico colombiano tenemos recurso de reposición, tenemos recurso de apelación, tenemos recurso de súplica, tenemos recurso de queja. Eso lo denominamos recursos ordinarios, porque también hay unos recursos extraordinarios, por ejemplo, el extraordinario de revisión y el de unificación de jurisprudencia, por decir algo. Frente a reposición, frente a recursos ordinarios, la reforma sí cambia en algunas cosas. Y digo yo que bastantes. Porque la ley 2080, por ejemplo, cuando estamos frente a reposición, ahora dice que el recurso de reposición procede contra todos los autos que dicte el juez o magistrado. Contra todos los autos, a menos que haya una norma que lo prohíba. Porque es que antes se decía que la reposición por regla era contra los autos de trámite, por regla. Pero ahora es contra todos los autos, autos de trámite y autos interlocutorios, a no ser que haya una norma que lo prohíba. Frente a la apelación, a mí sí me parece interesante la reforma que se dio con la 2080 frente al recurso de apelación. ¿Por qué? Porque es que la regulación anterior permitía, frente a la apelación de autos, no de sentencias, sino de autos, permitía la apelación frente a una enumeración que trae el artículo 243, un enlistado que trae el 243 de autos que se dicten en primera instancia, y la regulación anterior decía que procedía el recurso de apelación contra los 9 numerales, en los eventos previstos en los 9 numerales que preveía el artículo 243. Pero resulta que en el numeral 9 está el auto que niega pruebas, el auto que niega pruebas. Entonces, cuando un auto de esos 9 numerales a que hacía referencia el artículo 243 era dictado por un juez, solamente procedía a apelación. Pero si era dictado por un magistrado de tribunal, solamente procedía a la apelación contra los 4 primeros eventos, es decir, cuando se rechazaba la demanda,
cuando por alguna circunstancia se le ponía fin al proceso, cuando aprobaba o improbaba conciliaciones, cuando resolvía el incidente de liquidación. En esos 4 primeros eventos procedía apelación, si era dictado por el magistrado. Pero ahora con la reforma, frente a cualquier evento de los casos previstos en el artículo 243, si el auto es dictado tanto por el juez o por el magistrado, procede la apelación. Y ya terminó, Maive, porque resulta que en el numeral 9, ahora es en el numeral 6 con la reforma, el numeral 8 con la reforma, 7 y 8, se habla del auto de pruebas. Antes, si un magistrado en primera instancia negaba pruebas, no procedía apelación. Así el proceso fuera de doble instancia, solamente si era un auto que negaba pruebas por un juez administrativo. Como ahora el artículo 243 en el numeral séptimo dice que procede la apelación, en el numeral séptimo lo dice, o sea, esa reforma me parece importante porque a veces había procesos que se quedaban sin pruebas, que negaban las pruebas y no era posible interponer. Hay muchos aspectos de la reforma, tanto en procedimiento como en contencioso, El tiempo no nos da para analizarlos todos. Solamente quería hacerles alguna referencia en algunos eventos muy particulares. Cualquier cosa estaré a su disposición en el evento en que sea la oportunidad de las preguntas para resolver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Maive, muy gentil. Muchas gracias a usted, profesor, por su extraordinario análisis y súper interesante todo lo que viene con la ley 2080 que fue aprobada en el 2021, recientemente, en febrero 21. Continuamos con nuestro siguiente invitado y es el profesor Jorge Enrique Santos Rodríguez, quien desarrollará su intervención en 2 ejes fundamentales. Uno es la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo en Colombia y el segundo es el control judicial de los actos administrativos que imponen sanciones fiscales. En cuanto a la utilización de los medios electrónicos, el profesor girará su exposición, el que luego de la adopción de normas especiales expedidas para hacer frente a los retos de la pandemia, se produjo una aceleración en la utilización de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos. Así lo vimos la semana pasada con la exposición de los profesores de Argentina y hoy corresponde a Colombia analizar este tema tan importante, pasando de ser algo excepcional a convertirse en la regla general, pero quedando unos retos importantes de cara a la implementación definitiva de los procedimientos administrativos electrónicos. El segundo eje que va a desarrollar el profesor es para hacerle frente a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró que la normatividad colombiana incumplía la orden de que los funcionarios de elección popular solo pueden ser destituidos y o inhabilitados por autoridades judiciales. Se creó un control automático de los actos administrativos que imponen sanciones fiscales, responsabilidad económica por daño al patrimonio del Estado, a quienes tienen administración o manejo de fondos de recursos públicos por parte de las contralorías. Estos son los 2 ejes que va a desarrollar el profesor invitado. El profesor Jorge Enrique Santos Rodríguez es abogado, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, es doctorando de la Universidad de Valladolid, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, autor de libros y artículos publicados en revistas especializadas en materia de contratos públicos, servicios públicos, procedimientos administrativos y en general derecho administrativo, dentro de los cuales se destacan la construcción doctrina de la revocación del acto administrativo ilegal en el 2005, un siglo de jurisdicción y derecho administrativo en Colombia, publicado en el 2013, y el equilibrio económico de los contratos públicos, publicado en el 2021. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Jorge Enrique Santos Rodríguez. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación del CENLAE. Siempre muy grato poder compartir algunas reflexiones en estos espacios de derecho comparado, en estos espacios internacionales. Y bueno, pues me toca suceder al profesor Huechá, que les ha hecho un barrido muy riguroso sobre la reforma que ha tenido el código. Como lo indicaba el doctor Huechá, profesor Huechá,
el código previó, perdón, en Colombia tenemos en un solo cuerpo normativo lo que en muchas partes de Latinoamérica pues se suele tener en dos contenidos normativos distintos. ¿Y a qué me refiero? Está, por una parte, la ley de procedimientos administrativos, que es la primera parte del código, y la ley contencioso administrativa, que es la segunda parte del código. Dijéramos, en Colombia ha sido una tradición desde hace muchísimos años tener en un mismo cuerpo normativo los dos, a título de código administrativo, por supuesto sin pretender agotar toda la materia, pero sí a título de código administrativo. Desde esa perspectiva, entonces, en el 2011 había operado una gran modificación, un nuevo código, pero 10 años después, en el 2021, se produce una ley que modifica de manera profunda ese código y que especialmente pone atención a la segunda parte del código, es decir, al control contencioso administrativo. En cuanto a la primera parte del código, dijéramos que uno la modificación la puede, digamos, limitar en dos ejes fundamentales. Primer eje. Las actuaciones administrativas por medios electrónicos. Segundo eje, los procesos sancionatorios en materia de control fiscal. Por eso me quiero referir fundamentalmente a estos dos temas. Desde esa perspectiva, les quiero contar que en Colombia, desde el 2005, existe legislación donde expresamente se le atribuye la posibilidad a la administración de incorporar los medios electrónicos a los trámites administrativos. En ese sentido, con la ley 962 de 2005, se preveía la utilización de medios electrónicos, pero como mecanismos de apoyo al procedimiento administrativo escritural tradicional o al procedimiento administrativo, digamos que de legajo, más conocido, más tradicional. Además, pues preveía la posibilidad de que la iniciación ciudadana del procedimiento administrativo se diera a través de medios electrónicos. Pero hasta ahí. Luego, el Código de Procedimiento Administrativo da un paso adicional, el Código de 2011, da un paso adicional importantísimo en la utilización de medios electrónicos. ¿Y en qué consiste este paso adicional que da el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo? Es ya no solamente decir que los procedimientos administrativos pueden apoyarse en los medios electrónicos, sino que el Código de 2011 realmente y de forma decidida, dice, mire, el procedimiento administrativo se puede llevar por medios electrónicos. Sin embargo, la nota característica del Código de 2011 fue decir, la utilización de medios electrónicos va a ser lo excepcional y lo que de ordinario va a ocurrir es el mantenimiento de la idea del legajo. Desde esa perspectiva en que lo que yo quería mantener era el legajo y más bien hacer poco uso del procedimiento administrativo por medios electrónicos, entonces de alguna manera toda la legislación que se montó alrededor de la utilización de los medios electrónicos se montó como una legislación para una situación excepcional. Entonces se decía, perfecto, mire, ¿usted puede promover actuaciones por medios electrónicos? Sí, ese es un derecho de las personas. Y ese derecho implica romper con un esquema de horarios dentro de la administración pública. Ya no son actuaciones que van de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino que en cualquier momento del día pueden darse, que parece tonto, pero que finalmente es una manera muy importante de acercar a la administración, al administrado. Pero más decía, mire, los procedimientos, si bien no son obligatorios, si usted lo quiere hacer a través de medios electrónicos, bien lo va a poder hacer. Para el efecto, señor administrado, usted se tiene que inscribir en un registro, que finalmente nunca se ha creado de manera formal, pero usted se tiene que inscribir en un registro y aceptar que la actuación se lleve a cabo por medios electrónicos. ¿Y qué es llevar a cabo la actuación por medios electrónicos? Que tanto los actos instrumentales que se dicten dentro de la actuación, como las pruebas que eventualmente se recauden, como
en general todo tipo de alegaciones que haga los sujetos del procedimiento administrativo, todo se va a condensar a través de un procedimiento, pero a través de un mecanismo electrónico, al punto que el código prevé la existencia de un expediente electrónico. Expediente, pues, que expediente electrónico que va a incluir la totalidad de los documentos asociados con la misma actuación administrativa, pero con una advertencia, y es que ese expediente electrónico debe no solamente estar construido de manera organizada de forma electrónica, sino además debe tener un índice electrónico que sea coherente no con la lógica escritural, con la lógica del legajo, sino con la lógica propiamente, del medio electrónico. En ese orden de ideas, no es como lo leí en una sentencia del Tribunal Supremo Español de esta semana o de la semana pasada, no es simplemente una acumulación desorganizada de documentos escaneados, no, un expediente electrónico es un paquete de documentos que están en medios digitales, a veces en el mismo formato, otras veces en formatos disímiles, pero que están organizados de manera lógica y de manera coherente, al punto que es posible tener un índice electrónico que facilite su consulta. Entonces, yo puedo iniciar la actuación de oficio a petición de parte por medios electrónicos, montar un expediente electrónico, tramitar ese expediente por medios electrónicos y finalmente producir los actos administrativos por medios electrónicos y hacer las notificaciones igualmente por medios electrónicos. Nuevamente, y sobre la base de que siempre esto será la excepción. ¿Qué requisitos decía? Mire, señora entidad, usted tiene que tener una sede electrónica. ¿Pero qué es una sede electrónica? Una dirección electrónica, un correo electrónico, donde me pueda comunicar yo con usted, y lo importante es que sus expedientes electrónicos y sus actos administrativos garanticen las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, y que cualquier documento garantice autenticidad, integridad y disponibilidad. Entonces, dijéramos que son las normas que están ahí, poco se utilizan, pero están ahí. Luego viene el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia que nos obliga a todos a retraernos a casa. Le dice a la administración, ya es hora de implementar los procedimientos administrativos por medios electrónicos. Ya se acabó el plazo para seguirlo pensando. Entonces, en primer lugar, como lo mencionó el profesor Huechat, viene el decreto 491 de 2020, y ese decreto 491 de 2020 es el que da el primer paso, pero un paso muy significativo para una verdadera y decidida utilización de los medios electrónicos. Porque dice, miren, señoras administraciones, vayan a sus oficinas con todas las condiciones de bioseguridad y conviertan eso que tienen en papel en instrumentos digitales. Y a partir de ahora, las notificaciones van a ser por medios electrónicos. Y mientras está vigente este decreto, que estará vigente, supongo, hasta mediados de este año, mientras esté vigente este decreto, la regla se va a convertir la actuación y la notificación por medios electrónicos. Bien. Rápidamente, esa experiencia está recogida en la Ley 2080-2021, donde dice, mire, para efectos de medios electrónicos, mantenemos la idea de la excepcionalidad, pero el gobierno nacional, es decir, vía reglamentaria, puede establecer casos donde el procedimiento electrónico se convierta en la regla general. Vía reglamentaria, para los asuntos tributarios, para los asuntos de, qué sé yo, de seguridad social, para los asuntos urbanísticos, en materia de contratación pública, en fin, el gobierno puede determinar en qué casos se va a convertir en obligatorio el procedimiento por medios electrónicos. Luego dice, mire, dado que las entidades han tenido problemas en construir sedes electrónicas, vamos a tener una sede común para todas las entidades. Y esa sede va a tener una particularidad, y es que no va a ser simplemente alojar información en una página web, sino que va a ser
digamos, un portal transaccional de tal manera que realmente el procedimiento administrativo pueda desarrollarse a través de ese portal. Es algo que ya conocíamos en Colombia a propósito de la contratación pública, donde desde hace muchos años existe un portal informativo, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública versión 1, y un sistema transaccional, que es este Sistema Electrónico de Contratación Pública, a través del cual efectivamente se celebran los contratos, que es el llamado SECOP 2. Entonces dice, mire, yo creo una sede común, la cual tiene un carácter transaccional. Y en esa sede común se van a alojar los expedientes electrónicos y en esa sede común se van a alojar los actos electrónicos. Por supuesto, manteniendo la idea de que que deben garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad, que es uno de los grandes problemas para la administración, pero en la medida en que se tiene la sede común, es un problema más fácil de resolver. Y finalmente se hacen algunas regulaciones más precisas sobre cómo debe hacerse la notificación por medios electrónicos, más que cómo debe hacerse, más cuándo se entiende surtida, porque digamos todo esto de los medios electrónicos muchas veces es manejado con cierto folclorismo en el sentido de decir, yo mando un correo electrónico y porque mandé un correo electrónico quedó hecha la notificación. No, entonces aquí es donde le dicen, mire, usted tiene que tener un correo electrónico certificado, tiene que garantizar que el destinatario del acto accedió al acto, lo cual se hace con un correo electrónico destinatario, en fin, establece un montón de detalles que son muy importantes para que las garantías del ciudadano dentro del procedimiento administrativo no se vean disminuidas, no se vean afectadas como consecuencia de la aplicación de estos medios electrónicos. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos quedan? El primer reto, tal vez el más difícil, cambiar la mentalidad del funcionario y del administrado para que diga, lo electrónico es la regla y lo electrónico no tiene nada de misterio. Porque hoy en día se mantiene mucha sospecha y mucho recelo respecto de lo electrónico, pero en la medida en que uno cambie la mentalidad y lo electrónico efectivamente entre dentro de lo que es como la normalidad de la relación administración-administrado, pues va a poder tener sentido la utilización de los medios electrónicos. El otro punto es, yo no podré nunca volver obligatorio los medios electrónicos mientras la sociedad no esté preparada y tenga acceso a los medios electrónicos, que es uno de los grandes problemas de los pequeños poblados, donde es quizá el internet no es fácil de acceder, el ciudadano de a pie no tiene fácil acceso a los medios electrónicos y ni siquiera la administración puede hacerlo. Luego, en la medida en que fortalezcamos el acceso a los medios electrónicos, pues este procedimiento por medios electrónicos va a tener sentido. De la misma manera, para que el procedimiento administrativo tenga sentido, yo necesito cumplir dos condiciones. Uno, poder garantizar la seguridad en la información. Yo sé que es absolutamente imposible decir que no puede haber hackers, pero disminuir en la menor medida posible la vulnerabilidad de la seguridad del sistema va a ser muy importante para poder tener procedimientos administrativos por medios electrónicos eficaces. Y finalmente, fortalecer a la justicia administrativa para que tenga los medios para acceder a los expedientes electrónicos. Porque ¿de qué me sirve a mí tener medios electrónicos si tengo una justicia administrativa que no puede juzgar los actos administrativos basados en medios electrónicos? Entonces, para que esto funcione, tiene que ser un sistema integral, tiene que ser un sistema que funcione por las dos puntas, por la punta administrativa y por la punta contencioso administrativa. Muy bien, rápidamente, ¿qué fue lo que pasó con las sanciones fiscales? Recordemos, en Colombia, el control fiscal, es decir, la vigilancia, la adecuada administración de los recursos, es una función administrativa. A diferencia de muchos países que tienen tribunales de cuentas, en Colombia, la Contraloría General de la República, que es quien se encarga de eso, es una autoridad, aunque no forme parte de la administración pública, es una autoridad que ejerce funciones administrativas. Y por eso las decisiones que se adopten en materia de responsabilidad fiscal son verdaderos actos administrativos. ¿Qué pasaba en Colombia? En Colombia, una sanción fiscal le genera automáticamente una inhabilidad al funcionario para ser funcionario y a quien es elegido por elección popular le genera una inhabilidad para volver a ser elegido. Bueno. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Petro Urrego de 8 de julio de 2020, en la que resolvió sobre el fondo,
consideró que Colombia estaba incumpliendo los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque finalmente ese tipo de restricciones al ejercicio de el ejercicio político solamente pueden provenir de un juez y no pueden provenir de una autoridad administrativa. Entonces ordenó adaptar la legislación interna. En materia de responsabilidad fiscal, responsabilidad por administración de recursos públicos, la respuesta fue la creación, como lo explicó el profesor Huechá, la respuesta fue la creación del medio de control automático de fallos de responsabilidad fiscal, que básicamente lo que tenía en su cabeza, digamos, su concepción básica es extender el procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal también al juez. Digamos, de alguna manera decir, mire, la decisión, aunque inicialmente tramitada en una sede administrativa, tuvo una aceptación, una bendición judicial por parte del juez del contencioso administrativo. Entonces, cada vez que se impusiera una sanción fiscal, yo tengo que enviarlo al contencioso administrativo para que el contencioso administrativo me diga que yo la impuse bien. Y esa es la lógica del control automático de los fallos de responsabilidad fiscal. Pero ojo, es una lógica de control contencioso administrativo de carácter objetivo, o sea, un control de mera legalidad, no un control subjetivo donde puedan discutirse derechos individuales, donde pueda discutirse la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos económicos o de cualquier otra clase del destinatario del acto. Entonces, con eso se pretendía cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ya a hoy, 4 meses después de la ley, el Consejo de Estado, al menos en 3 decisiones, ha decidido inaplicar el medio de control. Y es que el Consejo de Estado dice, mire, ese medio de control eliminó la posibilidad de que el sancionado fiscalmente pudiera acudir directamente a la jurisdicción. Entonces, todo su control contencioso es a través de este medio de control. Y eso es no solo inconstitucional, sino contrario a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice, ¿por qué? Porque básicamente es un mecanismo que le da agilidad a la administración, pero que le resta las garantías del debido proceso al destinatario del acto. ¿Y en qué sentido le resta garantías del debido proceso? Primero, que no puede presentar una demanda y él explicar cuáles son las normas violadas y el concepto de la violación, o sea, en qué consiste la ilegalidad de ese acto administrativo. En segundo lugar, no le permite formular una pretensión de carácter económico de reparación de perjuicios, lo cual entonces no solo viola el debido proceso, sino el principio de responsabilidad, que es un principio constitucional aplicable a las actuaciones del Estado. ¿Qué más desconoce? Disminuye las garantías probatorias y las garantías de discusión de los medios de convicción dentro del proceso. Disminuye la posibilidad de impugnación, la garantía de la doble instancia, y finalmente agrava la situación del sancionado porque ya no solamente va a litigar en contra de, no solamente va a tener un litigio en contra de quien lo sancionó, sino en contra de toda la sociedad, porque hacer un control automático, pues todo el mundo puede participar. Entonces dice, mire, ese control automático solo disminuye derechos y garantías del administrado. Y al disminuir derechos y garantías del administrado, este medio de control resulta inaceptable porque resulta una regresión en los derechos fundamentales y además no cumple con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a el debido proceso, a las garantías mínimas del debido proceso y en cuanto a la existencia de recursos adecuados y efectivos para que el afectado pueda acudir y demandar las decisiones administrativas. Entonces, dice, mire, en la medida en que se convierte en un control objetivo, se eliminan todas las garantías del control subjetivo a las que tiene derecho el administrado y por lo tanto ese medio de control hay que rechazarlo, no hay que aceptarlo dentro del ordenamiento jurídico a partir de una excepción de inconstitucionalidad y a través del ejercicio del control de convencionalidad, que es un ejercicio que el Consejo de Estado colombiano se ha tomado muy en serio y que, dijéramos, le ha permitido tomar una multiplicidad de decisiones bien interesantes para garantizar que efectivamente se cumple con los estándares de la Convención Americana
de Derechos Humanos. 20 minutos en punto, muchas gracias. Con esto concluyo. Nuevamente, Zenlae, muchas gracias y muy complacido por esta invitación. Gracias a usted, profesor, su excelente exposición y todas las dudas que vamos acá a responder a todos los participantes. Es muy reciente la reforma y obviamente surgen muchas inquietudes. Desde YouTube estamos transmitiendo en nuestro canal YouTube y a través de esta plataforma Zoom. Les recordamos que las preguntas pueden realizarlas por escrito para quienes se encuentran en el canal YouTube a través de la sección comentarios y para quienes se encuentran en la sala virtual Zoom a través del chat. Vamos a iniciar con las preguntas. No sé si el profesor Ciro Huechá está en línea, creo que sí, para iniciar con las preguntas. Claro, Mayvi, estoy acá. Aquí está, ok, vamos a iniciar con las preguntas de los participantes. Sol Peredo desde YouTube, saludos desde Colombia. La ley 2080 de 2021 facilita el ejercicio del derecho de petición desarrollado en la ley 1755 del 2015. Profesor, ¿quién quiere comenzar? ¿El profesor? Si quiere, profesor Huechá, contesto yo esta. Realmente, la ley 2080 no establece una novedad especialísima respecto del derecho de petición. Dijéramos que el derecho de petición está suficientemente garantizado y suficientemente protegido desde la versión inicial del código y con la reforma de la ley 1755 a la que hace referencia la pregunta, simplemente prevé quizás o amplía la garantía de la utilización de los medios electrónicos, pero esa garantía ya existía, entonces realmente no hay mucho nuevo ahí. ¿Quiere comentar algo, profesor Huechá? Sí, yo estoy de acuerdo. A veces en Colombia y en otros países salen regulaciones normativas y, por ejemplo, ahorita en esto de los estados, en la emergencia, en la pandemia, los estados y los gobiernos se apresuraron a dictar normas que para agilizar el procedimiento administrativo en muchos aspectos, y la verdad que a veces o eran innecesarias o ya existían en el sistema jurídico colombiano. El otro día, en otro evento, se hablaba de que los estados deberían tener unas regulaciones para emergencias. Y me acuerdo mucho que el profesor Libardo Rodríguez decía, en Colombia para bien o para mal, sería por intuición o sería porque nosotros ya lo habíamos pensado. No, pero ya existía un derecho administrativo de emergencia para estados de emergencia. Esta regulación normativa de la 2080, en estricto sentido, no reformó muchísimo el derecho de petición, reafirmó cosas en los medios electrónicos, como decíamos, pero la verdad no es que haya incidido muchísimo en eso. En este mismo sentido, hay una pregunta de Yerlin Romero. ¿Cómo se ejerce el derecho de petición frente a las organizaciones privadas? Doctor Jorge. Bueno, si quiere. Dijéramos. Pues resulta que la propia ley dice en el artículo 33, la propia ley, el Código de Procedimiento Administrativo con la reforma que fue introducida por la 1755, si no me equivoco, dice que en lo que sea pertinente frente a organizaciones privadas se aplicarán las reglas para las entidades públicas, ¿no? O sea que en estricto sentido es muy similar una formulación del derecho de petición ante una entidad privada. No es que hay una regulación especial, digamos, específica, con unos trámites específicos frente a las entidades privadas. En lo que sea procedente se aplicará, entonces es muy similar. Es muy similar. Lo que sí hubo algunos cambios fue en las competencias de las salas, de las distintas salas del Consejo de Estado. Así. Pues propiamente, digamos, más que el cambio en las competencias de las salas, lo que cambió fue un cierto funcionamiento interno de las decisiones que se producen en las salas. Entonces, como lo comentaba el profesor Huechá, a partir de la ley 2080, en algunas ocasiones ciertas decisiones que antes las tomaba singularmente un magistrado, ahora deben ser tomadas por sala y viceversa, ciertas decisiones que antes se tomaban en sala de magistrados, ahora las toma singularmente un magistrado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la sentencia, con la decisión de adoptar una sentencia anticipada o con la negación de pruebas o con las medidas cautelares, en fin, lo que a su vez tiene un impacto directo en el tipo de recursos
que proceden contra las decisiones judiciales. Sin embargo, quería comentar muy rápidamente respecto a la pregunta del derecho de petición ante organizaciones privadas, que el código no prevé nada distinto a los mismos medios que hay para, digamos, procedimentalmente, los mismos medios que hay para la actuación ante las autoridades públicas propiamente dichas, pero simplemente dice, mire, hay unos ciertos casos donde va a proceder la utilización del derecho de petición ante organizaciones privadas, como va a ser cuando usted quiera proteger un derecho fundamental, uno, dos, cuando usted quiera, cuando usted ejerza una función pública o cuando esté prestando un servicio público, en estos últimos dos casos, siempre y cuando el derecho de petición se relacione con esa función pública o con ese servicio público. Gracias, profesor. Mayvi, yo quería hacerte una complementación a lo que preguntaste de las competencias. Pues uno pareciera ver que hay cambios de competencias, digámoslo así, en qué conoce un juez administrativo. En Colombia tenemos jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado. Esa es nuestra estructura, digamos así, organizacional de los jueces en Colombia, en el contencioso administrativo. Y hubo algunos cambios, trató de dársele más al Consejo de Estado como un órgano de control de legalidad, y ya los asuntos la percibe uno que venía siendo así entre los tribunales administrativos y los jueces administrativos. Hubo algunos cambios, por ejemplo, dependiendo de la cuantía de los procesos, por ejemplo, en asuntos electorales, cuando es de primera instancia, de única instancia, por ejemplo, sustrayendo a los jueces administrativos de conocimiento de asuntos electorales. ¿Qué percibo yo? A mí me parece que a los jueces administrativos, me parece a mí que como que les incrementaron la carga de competencias. Por ejemplo, en laboral administrativo, que son un cúmulo de procesos grandes, en laboral administrativo, van para los jueces administrativos sin importar cuantía. Anteriormente, dependiendo de la cuantía, o iba al juez o iba al tribunal. Yo veo que le cargaron más el trabajo a los jueces administrativos. Me da la impresión a mí. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor Huechá, y eso con un efecto perverso. Y es que ya nos habíamos dado cuenta en este país que la morosidad no es que se acabe, es que se va trasladando de sujeto. Antes el gran moroso era el Consejo de Estado, la morosidad, entonces con algunas modificaciones empezaron a ser morosos los tribunales administrativos. Y con estas normas cada vez le quitan más competencias de primera instancia al tribunal administrativo y lo vuelven casi siempre un tribunal de apelación, y entonces los procesos empiezan a demorar en el juez administrativo. Y entonces hoy en día eso que queríamos ganar en agilidad, en esa garantía tan importante de la decisión judicial pronta que nos trae la Convención Americana de Derechos Humanos, pues eso de alguna manera empieza a disminuirse porque nuevamente recargamos al mismo funcionario con demasiados procesos y pues lo único, más que solucionar los problemas de congestión, los vamos moviendo de lugar. Sí, y mira, Maybe, una acotación, discúlpame que interrumpa. No, tranquilo. Nosotros en Colombia habíamos implementado una actuación previa para ir a la jurisdicción contenciosa, que son unas conciliaciones prejudiciales. Y resulta que, al menos en la experiencia, pues eso no estaba surtiendo ningún efecto, porque supuestamente se pretendía en vía administrativa, que es una conciliación que se surte ante la Procuraduría, y esa actuación administrativa se pretendía resolver los conflictos ahí para evitar que llegaran al juez y así evitar la congestión. Pues resulta que eso no funcionó y casi nunca se conciliaba. Y ahora con la reforma, en los requisitos que llamamos nosotros de procedibilidad, en asuntos, y traigo la acotación al laboral administrativo, ya es facultativo, ya no es obligatorio. ¿Por qué? Pues porque se percibió y se dio cuenta de que no está ayudando a descongestionar. Y antes estaba dilatando más los procesos. Discúlpame la interrupción. No, no se preocupe, muy interesante, porque es que la reforma es muy reciente y esa amplitud y esa recarga de trabajo, pues hay que ver cómo va a funcionar, ¿verdad? Seguimos con las preguntas. Saludos, profesor Huechá, desde Bogotá, excelente y amplia exposición. Para los avances de esta nueva normatividad resulta esencial que estas normas aporten de manera efectiva a la gestión de la administración pública y judicial, especialmente a la oportuna administración de justicia. Es un comentario.
yo quería hacer una acotación, Maybe, a propósito de lo que dijo tan interesante el doctor Jorge sobre ese control automático de legalidad y que sería como lo que habla la persona que escribe sobre que sea efectiva la administración de justicia y todo esto, y como él lo dice, y yo me preguntaba, oye, ¿y cómo proteger los derechos subjetivos, como decía el doctor Jorge? Porque es que ese control de legalidad objetivo ¿es contrario a derecho o no es contrario a derecho? Claro, yo por ejemplo soy litigante y ejerzo, y así como ejerce el doctor Jorge, y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo le voy a buscar protección de derecho a una persona que casi le están impidiendo acudir a la jurisdicción? Ya estaba yo diciendo, oye, antes de esa aplicación, ¿será que como si anulan o si declaran ilegal o contrario a derecho ese acto de responsabilidad fiscal, entonces la sentencia tiene efectos hacia el pasado, como si la sanción nunca hubiese existido, y ahí tal vez podríamos empezar a buscarle unos efectos subjetivos a la sentencia, pero ya tocaba por una vía de interpretación de efectos de sentencia. Pero mire que entonces ahí la Administración de Justicia no se está optimizando, como dicen en el comentario, sino que nos lleva a que hagamos unos ejercicios de interpretativos, argumentativos, de efectos de sentencia. Y esa no debe ser la idea de una reforma. La idea de una reforma es hacer más expedito todo. Es más expedito todo. Era ese comentario. Gracias. Gracias, qué bueno, profesor. Saludos desde Colombia, conforme a la ley 1437 del 2011, en su criterio. ¿Qué es lo correcto en el derecho colombiano? ¿Hablar de acto administrativo electrónico o acto administrativo en soporte electrónico? Para el profesor Santos. Yo creo que las dos cosas son correctas, son simplemente situaciones distintas. El acto administrativo electrónico no es sino un documento público electrónico que tiene unas características específicas y que es el que es producto de un procedimiento administrativo electrónico. Si yo tengo un procedimiento administrativo electrónico, voy a producir un acto administrativo electrónico que supone no solamente que sea el acto administrativo impreso, firmado y escaneado, porque eso no es un acto administrativo electrónico, sino un acto administrativo que garantice la autenticidad, la integridad, la posibilidad de conservación, pero al mismo tiempo que garantice quién fue su autor y que cumpla con todos los requisitos propios de los documentos electrónicos que en general en las legislaciones, incluyendo la colombiana, están desarrollados a propósito de las normas de comercio electrónico. Pero de esos también salen de procedimientos administrativos y hay actos administrativos electrónicos. Hay otros que simplemente tienen un soporte electrónico pero que son los actos administrativos de los tradicionales. Incluso la ley 2080 para los actos administrativos electrónicos de carácter general le previó unas obligaciones al diario oficial, que es el documento, la Gaceta Oficial de Publicación de las normas en Colombia, le previó unas obligaciones al diario oficial para poder publicar actos administrativos electrónicos. Gracias. ¿Quiere comentar algo, profesor Huecha? Sí, a mí me parece que lo que muy bien dice el doctor, a veces hay que distinguir la decisión, sea de la administración o de la ley, y la instrumentalidad de la misma. La instrumentalidad de la misma. Porque, por ejemplo, en el sistema jurídico colombiano hay un requisito de la demanda. Cuando el artículo 162 de la 1437 habla de los requisitos de la demanda, dice, cuando usted va a demandar la ilegalidad, va a atacar la nulidad de un acto administrativo, tiene que aportar copia del acto. Y entonces uno dice, bueno, si yo voy a presentar una demanda, ahora la estamos presentando por estos medios electrónicos y escaneamos todo y enviamos todo. Yo que soy de la vieja guardia, a mí se me ha dificultado más porque yo casi el computador se me dificulta bastante, pero acudo a la secretaria a escanear todo. Pero uno primero que hacía, imprimía el acto, como dijo el doctor Jorge, imprimía el acto y ahí estaba el medio escrito. Ahí está. Entonces yo siempre miraba una instrumentalidad en que está la decisión de la administración, como bien lo distingue el doctor Jorge, ¿no? Gracias, profesor. Excelente. Sí, bueno, nos ha tocado a todos adaptarnos a la tecnología
y prueba de ello es esta conferencia que estamos dictando, estas Así jornadas de es. procedimiento. ¿Cuándo hubiésemos imaginado realizar unas jornadas de procedimiento administrativo en toda América Latina digital? Esto, Eso es esto cierto. ha sido impresionante y de verdad que a veces nos ha costado algunas situaciones, especialmente en lo que es la administración de justicia. La Sí, administración no, pública. y yo les pongo un caso en Colombia, por ejemplo. Alguna vez un magistrado de tribunal departamental rechaza una demanda porque le traen los anexos digitales y dice: a mí, por favor, vaya y me los imprime y me los trae impresos. Claro. Es a eso que me refiero yo, donde se necesita el cambio de mentalidad. Si no cambia la mentalidad, nunca vamos a tener un procedimiento administrativo por medios electrónicos que tenga la eficacia que se quiere un procedimiento de esta naturaleza. Así es. Claro. Y mira, Maybe, que el ritualismo, y doctor Jorge, el ritualismo, y a veces el ritualismo y lo que ya venimos trabajando por muchos años, viene y se refleja en estos trámites por medios electrónicos. Mira que hubo una decisión de un caso donde una entidad pública administrativa de orden territorial iba a notificar un acto administrativo. Se le hace una petición y por medio electrónico, y doy mi correo electrónico y entonces pues no me llegó la respuesta. Entonces, cuando en Colombia pasan 3 meses y no se responde, una derecho de petición, que hay silencio administrativo. Yo entiendo que no me llegó la respuesta y demando el silencio administrativo. Cuando me contestan la demanda, me proponen la excepción de que yo había demandado el acto que no era, porque a mí se me habían respondido. Y digo la verdad en esta conferencia. Después miro los correos no deseados, sí me había llegado la respuesta. Entonces yo había demandado en principio mal, pero lo fácil me quedó justificar, porque es que para que quede debidamente notificado, primero yo debo autorizar expresamente que me notifiquen por esos medios, y segundo, la entidad pública debe dejar constancia. Resulta que sí me habían notificado, pero ellos no dejaron constancia y no aparecía el expediente, la simple constancia, y eso dañó toda la notificación para ellos y me favoreció a mí. Entonces yo decía, el formalismo sigue imperando, el formalismo ritualista escrito sigue imperando, Néstor. La Ley 2080 del 2021 introduce novedades importantes para la protección de los derechos humanos digitales. No. Dijéramos que la Ley 2080 se dedica más como a cómo va a manejar internamente la administración los trámites electrónicos, más que a pensar en cuáles son los derechos que tiene ese administrado. Esencialmente sigue hablando de la idea de autenticidad del documento, de integridad, de disponibilidad, de accesibilidad, pero más allá de ese tipo de protecciones de esas seguridades internas que requiere el ser humano de cara a las relaciones electrónicas, de no invasión de su privacidad, etcétera. De eso nada dice la Ley 2080. Muy por el contrario, habría que fiarse de las normas de protección de la información pública, que en Colombia están por fuera del código. Hay una ley especial de acceso y protección de la información pública, donde sí hay quizás una cantidad de normas que buscan proteger de mucha mejor manera sobre todos esos derechos de intimidad que muchas veces pueden resultar siendo conculcados en este tipo de procedimientos. ¿Quiere comentar algo, profesor Huecha? De acuerdo, no se percibe de manera expresa alguna regulación normativa que diga cómo está protegiendo esos derechos fundamentales digitales. Pregunta desde la sala de Zoom, Percy Mogollón. Mi pregunta para cualquiera de los dos profesores: ¿qué opinan de la exigencia de agotar la vía previa? ¿Es necesario que se agote pese a que se dilata más el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa? Saludos desde Piura, Perú. Doctor. Si quiere arranco yo. Bueno, Sí. Yo soy hincha del mundo francés. Yo les confieso, a mí me gusta mucho la lógica francesa. El agotar la vía previa es un privilegio de la administración, pero al mismo tiempo un derecho del ciudadano. Es que muchas veces solo se entiende o solo se percibe ese agotamiento de la vía previa como un privilegio de la administración. No, sin duda es también un derecho del administrado.
¿Por qué? Porque yo puedo poner a reconsiderar a la administración su decisión y no a tener que acudir ante el juez. Si yo pretendiera tener siempre que acudir directamente ante el juez, genero un efecto perverso en el sentido de que disminuyo los derechos de defensa, los derechos de contradicción y las posibilidades de la administración. Pero al mismo tiempo disminuyo esas prerrogativas que justifican tener un derecho distinto, que parcialmente justifican tener un derecho distinto. Entonces, a mí, yo sí soy partidario de mantener el agotamiento de la vía previa. Yo personalmente lo soy. Profesor Huecha. Y yo igual, yo también, mira, yo he pensado esto, inclusive en Colombia, nosotros en Colombia tenemos una dispersión de medios de lo que llaman medios de control o acciones contenciosas o recursos contenciosos, que a veces pareciera que entre más se tienen medios, más se va a garantizar los derechos de las personas. En Colombia a veces para impugnar un acto administrativo uno puede utilizar simple nulidad, nulidad de restablecimiento del derecho, controversias contractuales, acción de grupo, varias. Pero a mí me parece, como utilizan el derecho francés con esas decisiones previas de la administración, eso inclusive nos permitiría suprimir un sinnúmero de acciones o medios de control y, por ejemplo, tener dos, como la simple nulidad o una plena jurisdicción, o diríamos una nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, como dice el doctor Jorge, de manera adecuada las decisiones previas de la administración, acudir previamente a la administración y provocar a provocar decisiones, la decisión previa francesa, uno no terminaría demandando sino actos administrativos en el fondo y no tendría sino dos medios de control, que sería fabuloso, uno de legalidad y uno de reparación, pero no para llamarlo reparación directa, sino para indemnización de perjuicios, y eso facilitaría todo. Algunos profesores en Colombia, con el respeto debido, se molestan porque algún estudiante le dice agotamiento de vía gubernativa. Es que nuestro código no dice agotamiento de vía gubernativa en el texto, pero ese agotamiento de vía gubernativa no es sino la etapa previa ante la administración, como dijo el doctor Jorge. Y entonces a ellos les parece que es un sacrilegio que algún chico les diga en un examen agotamiento de vía previa. Uy, Dios mío, no, está perfecto agotamiento de vía previa o de vía administrativa o de vía previa, la denominación. Pero es para mí fabuloso la vía previa. Y ojalá todo lo pudiéramos solucionar en la vía previa y no llevar nada, casi muy poco al juez. A mí sí, yo soy partidario de eso, mucho, mucho. Qué bueno. ¿Y es optativo o es obligatorio en Colombia? Porque en Venezuela, después de muchas sentencias de la Corte Primera Contencioso Administrativo, luego de la Sala Constitucional, se convirtió en optativo y no obligatorio. No, en Colombia es obligatorio siempre y cuando proceda el recurso de apelación o de alzada o como lo queramos denominar. Si procede el recurso de apelación contra el acto, el agotamiento de la vía previa es obligatorio. Si no procede el recurso de apelación, el agotamiento de vía previa es simplemente optativo. Sí. Señalan por acá, a ver, la ley 2080 del 2021 contiene algunas de las previsiones del texto denominado Ley Modelo Interamericano 2.0 de acceso a la información, aprobado por la Organización de Estados Americanos en octubre de 2020. No, no, porque como les comentaba, el acceso a la información pública no es materia del código. En Colombia hay una ley de acceso a la información pública, que es la ley 1712, que es de 2015, si mi memoria no me falla, y después de esa ley no hemos tenido nada nuevo. Pues también hay una ley de habeas data, pero dijéramos que esas son a partir de esas dos leyes. No es una materia del código, entonces naturalmente la ley 2080 no incorporó nada. Por supuesto, esta ley de 2015 no podría tener nada del documento 2020, sin embargo, ese documento 2020 recoge algunas tendencias mundiales que ya traía la ley 1712 de 2015 en Colombia. Excelente, profesor Huecha, ¿quiere comentar algo? Yo solamente podría decir que el Código de Procedimiento Administrativo trae una regulación frente a documentos o información reservada, pero es una información muy puntual. ¿Frente a qué documentos son reservados o qué información puede ser reservada? Asuntos de seguridad nacional, asuntos de personales en la hoja de vida, bueno, cierta regulación
específica de reforma, pero yo de ahí no le he visto mayor regulación normativa. Está alrededor del artículo 33, me parece, si no me equivoco. Muchísimas gracias por este interesante debate y ya tenemos que despedirnos, no tenemos más comentarios ni preguntas de los participantes, ni a través de la plataforma YouTube, ni a través de esta sala virtual en Zoom. Les recordamos que esta conferencia quedará colgada en nuestro canal YouTube, así que la pueden repetir o la pueden compartir con sus colegas y con sus estudiantes y alumnos. Profesores, quisiera despedirnos con unas reflexiones de cada uno de ustedes, especialmente la novedad o lo novedoso del código, de la reforma del Código Contencioso Administrativo en Colombia. Profesor Huecha, por favor. Gracias. Gracias, doctor Jorge. Pues Mayvi y quien nos mira, siempre que se hace una reforma, uno espera que esa reforma siempre logre o al menos pretenda optimizar, en este caso, la función administrativa, la actividad administrativa. Pues hombre, estamos implementándola, ya hay problemas de inaplicaciones, como decía el doctor Jorge. Vamos a ver qué va a pasar a futuro. Ojalá surta los efectos esperados, se optimice la administración, se garanticen derechos, ojalá. Pero a mí a veces las regulaciones normativas en Colombia nacen de ciertas instituciones. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 1437 del 2011, pues su padre en estricto sentido es el Consejo de Estado. Y ha sido un código, porque fue el del proyecto de ley, y ha sido un código siempre cuestionado, que a veces no agilizaba tanto, que a veces entorpecía, o sea, que de pronto no cumplió la finalidad. Ojalá esta ley, regulación, esta reforma, sí cumpla y optimice esto. Muchas gracias, un abrazo y Dios los bendiga por haberme invitado. Doctor Jorge, Dios lo bendiga. A usted, muchas gracias, amén. Gracias, profesor. Yo me quedo con una reflexión a propósito, insisto, con mis medios electrónicos. Y con una reflexión que va a ser reiterativa de lo que les dije antes. Aquí el problema no va a ser simplemente de norma, el problema es de voluntad de aplicación. En la medida en que hay una voluntad decidida de la administración pública, de los administrados y de la administración de justicia, de incorporar realmente los medios electrónicos a su quehacer, estos van a tener éxito. Mientras no exista una decisión, mientras no exista un querer de aplicar los medios electrónicos, olvídense, aquí no va a pasar nada. Entonces, insisto, los medios electrónicos son muy relevantes, van a permitir una mejor y más fluida relación administración-administrado, pero al mismo tiempo, mientras esos medios electrónicos no sean accesibles para el administrado, el funcionario y el juez, pues no vamos a lograr realmente incorporarlos a nuestro quehacer. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, profesores, por esta excelente conferencia, por el debate de ideas y por estas reflexiones. Gracias a todos los participantes que vieron la transmisión desde YouTube y a través de nuestro canal YouTube y a través de la sala de Zoom. La invitación es para el próximo viernes a la misma hora, 10 de la mañana Colombia, 11 de la mañana Miami, 11 horas Venezuela. En la conferencia del próximo viernes, las jornadas se referirán a Costa Rica. Nos vamos a Costa Rica con los profesores Aldo Milano y Luis Ortiz Zamora. El profesor Aldo Milano conversará sobre la Ley General de la Administración Pública y el procedimiento administrativo electrónico. Y el profesor Luis Ortiz Zamora, el procedimiento administrativo de elaboración de reglamentos del Estado regulador. Así que no se pierdan la próxima conferencia. Recuerden que esta videoconferencia de hoy estará colgada en nuestro canal YouTube. Feliz día para todos donde quiera que se encuentren.